Muy bien, hermano, entramos en el estudio esta mañana. Voy a hacer un poquito de repaso de lo que el hermano John nos compartió el jueves pasado. Hemos visto ya el estudio de la iglesia ortodoxa, pero sin amor, la iglesia de Éfeso. La iglesia sufriente es la iglesia de Esmirna, hermano. Interesante el sufrimiento que estos creyentes, estos hermanos pasaron, hermano. Lo nuestro que pasa en nuestros países realmente no es nada. Algunos lugares son amedrentados, pero amenazados, pero todavía no estamos en este nivel de esta iglesia de Esmirna, ¿verdad? Ahora esta tarde entramos al estudio de la iglesia comprometida, dice, ¿no es verdad? Pero más que comprometida, comprometida con el mundo, ¿no? La iglesia de Pérgamo. Entonces, ese será nuestro estudio en esta tarde que tenemos. Las 7 iglesias del Asia Menor, en Apocalipsis 2 y 3 tenemos allá, entonces, la iglesia de Éfeso, más o menos en ese lugar ubicada, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. 3 iglesias que ya vamos a estudiar la tercera en esta tarde. Entonces, la iglesia de Pérgamo se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Quiero dar lectura a este pasaje, dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde mora, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien, la iglesia de Pérgamo. Quiero comentar algunas cosas de esta ciudad de Pérgamo. Hola, hola. ¿Está bien mi audio? Hola. Ahora sí está bien, hermano. Adelante. Ok. Alguien me está molestando. Entonces, el mundo entró a la iglesia, hermano. Y eso es lo sorprendente muchas veces cuando miramos a nuestras iglesias, hermano, cuando lo pagano estamos permitiendo dentro de la iglesia, a fin de que crezca, de que vengan los jóvenes y comenzamos a meter dentro de la congregación actividades y cosas que de repente solamente por imitar las cosas del mundo, ¿no? Entonces la iglesia se había apartado prácticamente de nuestro Señor Jesucristo, de ese Salvador, y estaba yendo tras de la idolatría especialmente. Entonces, Pérgamo era una ciudad en Misia, era la más ilustre de Asia, estaba ubicada en una montaña. Allí se erigió un templo en honor al emperador Augusto César. Entonces, por eso era que era una ciudad ilustre, ¿no? Por el hecho del templo en honor al emperador. El emperador dice que pasaba el invierno allá en ese lugar. Cuando era invierno en Roma, viajaba a ese lugar para estar allá un tiempo.
Por ello se decía que era la ciudad real. El emperador venía allí en el invierno. Había un hermoso manantial de aguas minerales, dice, en ese lugar. Competía con Éfeso y Esmirna, que también eran ciudades sobresalientes. La única diferencia es que esta ciudad de Pérgamo no era una ciudad costera, era una ciudad que estaba adentro y las otras estaban en el puerto, entonces eran más comercial en ese sentido, por eso era una ciudad más relegada en un sentido. Pérgamo era la capital del reino de Pérgamo. Fue construida por Luisímaco, el capitán del ejército de Alejandro Magno. Allí había un gran templo, bueno, eran varios templos, estaba el templo de Atenea, de Demeter, de Hera, Dionisio, Esclipio, y había una gran estatua de Zeus. Entonces, por eso después vamos a comprender por qué se dice el trono de Satanás. También dice, era una gran ciudad, pero se había entregado al paganismo por su grandeza. Entonces, también miré que el templo pagano de Atenea y todo eso tenían una fuerte atracción por lo hermoso que se había hecho. Yo, como dijo John, fuimos una vez a México y realmente también ahí hay bastantes templos, ¿verdad? Y yo tuve la tentación de entrar a uno de los templos un día que estaba libre ahí en el DF. Y nos fuimos a, a un templo y ahí encontré que había un montón de ídolos y cada cosa que estaban puesta dentro de esa catedral que le llaman, ¿no? Entonces, acá había el templo de Dionisio, o sea, el dios Baco, era el dios del vino, era el dios del alcohol. Se promovía bastante la embriaguez y ustedes saben que la embriaguez ha destruido muchas vidas, muchas naciones, ¿verdad? El contrabando, especialmente este tiempo de fin de año, es terrible con la bebida, ¿verdad? Entonces, eso encontramos ahí a largo rasgo lo que había dentro de esta ciudad de Pérgamo. Entonces, la iglesia de Pérgamo. Entramos en materia. El nombre de Pérgamo viene de la palabra griega purgos, lo cual significa una torre. Y precisamente significaba porque estaba construida sobre una montaña alta. Entonces, por eso el nombre Purgos hacía honor a esa forma de ver la ciudad. Esta ciudad se consideraba ser adicta a la idolatría. Había un bosquecillo lleno de altares en Pérgamo. Y por eso dice el trono de Satanás, ¿verdad? Porque la idolatría, ¿qué es un ídolo? Si es precisamente quien reemplaza a Dios, ¿verdad? Y el reemplazo de Dios estaba puesto de muchas formas y de muchas maneras. Y por eso también después la palabra del Señor dice que era el trono de Satanás. Un templo de Asclepio, el dios griego de la medicina, se localizaba en Pérgamo. La gente de todo el mundo venía a Asclepio para ser curado, lo cual involucraba un tratamiento holístico, tal como la recreación, el teatro, la música, los deportes, el ayuno, las carreras nocturnas al desnudo, mascarilla de arcilla, baños fríos y calientes, posiciones, interpretaciones de sueños, hierbas y etcétera. ¿Le dice algo esto a nuestras ciudades? ¿Le dice algo esto con lo que hoy hay una gran corriente y con esto de la pandemia, los jóvenes no hallaban qué hacer, los niños, y la gente ha podido ir a los gimnasios y mandar para practicar judo, karate,
y todo eso. Y es interesante porque ya lo comprometen con una lucha y después no vienen a la iglesia porque le toca luchar esa noche. O sea, muchas de estas cosas, si ustedes se dan cuenta, ¿qué más? Las mascarillas de arcilla para mejorar tu piel, ¿no? O sea, nos relaciona, ¿verdad? Nos relaciona este hecho. ¿Y de dónde viene, hermano? Miren ustedes, allá en Pérgamo, nos trasladamos a Pérgamo y era parte de la mundanalidad. Ahora, no estoy en contra de que las hermanas se arreglen y todo eso. No estoy en contra de eso porque se necesita también, ¿no es verdad? Pero hay que tener cuidado de que estos aspectos pueden desviarnos y si le dedicamos más tiempo a Herbalife, OmniLife y todo lo light, hay que tener cuidado porque todo esto tiene un trasfondo y ahí lo dejamos por ahora. Pero miren ustedes, los tratamientos con hierbas no es nuevo, ¿verdad? Porque nosotros también tomamos hierba acá y una hierba para esto y la uña de gato y todo. ¿Verdad? Bueno, nos trasladamos entonces mentalmente a ese siglo. El templo de Asclepio, más en el cuarto, está en una ruina ya, como estaba construido y lo que más o menos se puede imaginar. Yo me imagino que uno puede ubicarse más o menos por qué se llamaba la ciudad de la Torre, ¿verdad? Más o menos vemos la altura, el nivel que se encuentra. Esta era una estatua del dios de la sanidad, Asclepio. Se decía que, según la tradición, era hijo de Apolos, el dios de la medicina, tenía en su bastón una serpiente, era el Salvador, ¿no es verdad? Claro, porque cura de la enfermedad es el Salvador, y mundialmente es famoso, ¿verdad? Esa figura en muchos medicamentos, frascos de medicamentos, o por lo menos en el cartón del medicamento se encuentra esta figura. Entonces nos traslada a aquel tiempo, y para que ustedes se den cuenta que la historia se va repitiendo y el mundo en realidad simplemente tiene el recuerdo y hay cosas que quedan grabadas para siempre. Por eso es que a tener cuidado y cuando caminamos como cristianos en la palabra del Señor y nos sometemos a la palabra de Dios, hermanos, realmente tenemos que transmitir este mensaje y esta enseñanza porque se va a ir repitiendo en las edades, en el tiempo. Es así como la iglesia se ha sostenido en la fe y nosotros podemos hoy tener un evangelio claro porque alguien se preocupó de presentarlo, de enseñarlo y esa es nuestra tarea ahora de nosotros, hermanos, que estamos comprendiendo, que estamos entendiendo para qué de generación en generación se vaya transmitiendo. Si este paganismo, si esta idolatría, si estas cosas mundanas son capaces de sostenerse por los siglos y siglos, la fe, el evangelio, es poder de Dios y debemos transmitirlo de tal modo que quede impregnado en la vida del niño, del joven, la señorita, el adulto, para que también ellos lo transmitan a otras generaciones y ese es nuestro deber, hermano. Miren, el mundo nos enseña, ¿verdad? Y nosotros tenemos que agarrar con la verdad del evangelio y hacer lo mismo, hermano. La adoración al emperador también era una más intensa en Pérgamo que en cualquiera de las otras ciudades alrededor. El gobierno romano dio a esta ciudad el derecho de la espada, lo que significa que podían tomar sus propias decisiones sobre la pena capital. Miren, es interesante, hermano. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Entonces, una espada en ese tiempo era como tener una bomba, una dinamita, un fusil, un armamento de mucha potencia y poder. Entonces, era el arma conocida de esa época. Entonces, tenían esa capacidad y la libertad y nosotros tenemos la capacidad de impartir vida
a otras personas. Nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir vida, vida eterna. Y el no hacerlo, hermano, estamos usando la espada de una mala forma. Ahora, la espada dice que es la espada, la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nosotros no la usamos y al no usarla esa espada, igual la estamos mandando a la muerte a las personas. Y por esto tenemos que entender esta responsabilidad, hermano, también nosotros. Pérgamo albergaba una biblioteca muy grande de aproximadamente 200,000 volúmenes y esto es bastante cantidad de literatura. Y eso tenían los griegos, ¿no es verdad? La preocupación por leer, la preocupación porque el estudio. Y es interesante que hasta nuestros tiempos, hermano, en los colegios, si nosotros recordamos que estudiamos, filosofía, son materias fuertes, física, son materias que las tenemos allá. ¿Y de dónde nos remonta? A los griegos. ¿Cuántas cosas estudiamos de Platón, de Sócrates y etcétera, no es verdad? Conocemos las historias mejor que la historia del Arca de Noé muchas veces, ¿no es verdad? Entonces, nosotros debemos animar y debemos exhortar que podamos ser gente de lectura de la palabra, de leer la palabra para nuestro conocimiento. Ellos tenían esta biblioteca y es verdad que realmente la aprovechaban bien. La ciudad tenía un teatro que fue construido a un lado de una columna empinada y podía acomodarse un estimado de 10,000 personas. Mucha cantidad en ese tiempo y en una ciudad como esta, 10,000 personas, estar allá, claro. Hay estadios grandísimos, ¿no es verdad? Que entran 50,000, 70,000, 100,000 personas, ¿no es verdad? Eso ahora es. Pero en ese tiempo, imagínense tener un teatro de esta magnitud, era porque realmente la gente acudía. ¿Por qué? Quería ser sanado, ¿no es verdad? Y alguien puso un eslogan diciendo que el deporte es vida, ¿no es verdad? Y también, miren ustedes, esto es interesante, que el deporte es vida y de salud. Hermano, también nosotros tenemos que entender este principio de que la Biblia es vida. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Está bien, hay que trotar, hay que hacer ejercicio, está muy bien, esto es correcto. Yo con esta cuarentena encerrado me engordé un poco y, y es difícil después bajar de peso en esta edad ya. Pero hay que pensar también en el ejercicio espiritual, porque dice el ejercicio corporal para poco aprovecha, dijo Pablo, ¿no? Pero la piedad para todo aprovecha. Hay que tener la sabiduría, usar los medios que tenemos, pero en el bien de la obra, imagínense, en el bien de avanzar con el Evangelio. Entonces estaba esta biblioteca, tenía ese teatro, y hermano, no tenemos que hacer un teatro en la iglesia, pero podemos también hacer que la gente se regocije adorando y alabando a nuestro Dios, a nuestro Señor, hermano. Era más o menos una foto ahí, hermano. La tomó el hermano John porque él viaja mucho. Entonces, ahí está, más o menos era la forma en que también, además de eso, dice que se podía hablar de abajo y escuchar hasta lo último, porque el eco va y golpea en la pared y vuelve al oyente. Entonces, era la forma que también Pablo utilizó, de verdad, en Éfeso para enseñar la palabra por 3 años. Entonces, para 10,000 espectadores y podían escuchar y ver también la actuación, escuchar las voces. Recuerden que en ese tiempo no existían los micrófonos, los parlantes que hoy tenemos. Entonces, esto es muy importante también comprender cómo la gravedad y lo que Dios hizo y creó podía también ayudar para la expansión de la enseñanza. Otra foto de otro ángulo para más o menos comprender de cómo se ubicaba un orador o cómo se podía disfrutar la actuación también en ese lugar.
Son fotos puestas allá, ya esos son ruinas de lo que antes fue. Declaraciones de apertura en el versículo 12, ya lo leímos, dice, una vez más oímos a Cristo decir, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Bueno, esto es lo que a mí me golpea, porque el ángel de la iglesia en Pérgamo era el líder, el responsable de la palabra, era el responsable de encaminar la iglesia. Y hermano, nosotros tenemos un gran peso de responsabilidad. Si nuestra iglesia se va desviando, es porque nosotros los líderes, hermano, los maestros, estamos de repente no enseñando la palabra correcta, no dando el mensaje correcto, pero de repente también de pronto permitiendo cosas dentro de la congregación con el fin, como le decía yo, de crecer, de avanzar, de que la gente venga a distraerse y pasar tiempo. Y hacemos de repente las iglesias más un club social que un lugar de adoración a Dios. Entonces, el Señor se presenta así, dice, al ángel de la iglesia en Pérgamo, al líder, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, la espada aguda de dos filos es la palabra de Dios y quien la tiene, el Señor, ¿no es verdad? Y gracias a Dios que las imprentas hoy por hoy pues, nos pueden dar en varios idiomas, tener la palabra del Señor a nuestro alcance para leerla, tener nuestra espada. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, de Jesucristo es el inspector que tiene la espada aguda de dos filos, y esto es interesante pensar así, que el Señor Jesucristo, hermano, es el que la tiene, pero también nos las ha dado, hermano, nos ha dado a través de la palabra y nosotros ahora la poseemos, y eso es interesante. La palabra espada en español es mencionada 7 veces en el libro de Apocalipsis, y eso es el número perfecto, ¿verdad? La palabra, la espada que sale de la boca de Cristo en Apocalipsis 19, 15 y 21, vamos a leer este pasaje 19, 15 y 21 de Apocalipsis. Miremos esto, hermano, Apocalipsis 15, 19. Perdón, 19, 15 es, y 21, dice así el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Hermano, hablando del fin de las cosas, de la destrucción de la maldad, ¿verdad? La palabra de Dios, hermano, es la que va a poner fin a todo. Y versículo 21 dice, y a los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Miren ustedes, hermano, otra vez, la espada ahí es juicio, ¿no es verdad? Ahora, cuando miramos acá, cuando dice el que tiene la espada, hermano, y hablándole al ángel de la iglesia en Pérgamo, denota una gran responsabilidad. Por eso le decía yo, me golpeó, me chocó, me animó, me exhortó, me hizo reflexionar por la gran responsabilidad que tengo yo de tener la palabra en mi mano, de tener la oportunidad de instruir y de capacitar a otro, de impartir vida. De no hacerlo así, la gente va a la muerte, va rumbo a la muerte. Entonces, nuestra responsabilidad, hermano, lo miremos de ese ángulo, de esa forma, como vemos. La palabra griega para la espada de doble filo en este versículo no es la misma que la usada en Hebreos 4.12. ¿Qué dice Hebreos 4.12? Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice así, y esta no es la misma, dice el escritor, capítulo 4, versículo 12 de Hebreos dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es la misma connotación de la palabra, hermano, de dos filos, de la palabra de dos filos acá, sino
Es de un solo filo y es determinante y está más para juicio y acá es más para instrucción, para capacitación de los creyentes en Hebreos, ¿verdad? El énfasis de la espada en Apocalipsis está sin duda en el juicio, en el justo juicio de Cristo, hermano. Y va a ser justo ese juicio, hermano, y no lo podemos reprochar porque el tiempo se acaba, el tiempo se terminó, hermano. Entonces ahora la palabra en Apocalipsis es más de juicio, hermano, que la palabra de Hebreos de edificación. Ahora él le da un elogio y esto es lindo, la forma de presentación, hermano, y él también nos enseña a nosotros los padres de cómo llamar la atención a los hijos, ¿no es verdad? Primero un elogio, miren, hermano. Y dice el versículo 3, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice 2 veces, hermano. Era terrible la vida cotidiana ahí en Pérgamo. Era triste la idolatría y la mundanalidad, pero había un remanente, pero habían los fieles que se mantenían, que retenían, ¿qué? Estaban reteniendo, dice, su nombre. Y no habían negado su fe, ni aunque un creyente había muerto a causa del testimonio. Man. Cristo ofreció una evaluación de su situación. Y vamos a ver esto. Yo conozco tus obras y dónde moras. No es interesante, la Biblia dice que Dios es omnisciente, lo ve todo, nos conoce todo, inclusive nos está mirando y escuchando en este momento, aunque está escuchando a otros creyentes que de repente también están leyendo la palabra y estudiando su palabra, Él nos está escuchando. Porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Ese es Dios. Ahora yo conozco tus obras y dónde moras. Dios nos conoce tal como somos, hermanos, en la casa. Dios nos conoce tal como somos, donde vivimos y dónde estamos. Esta era una ciudad especialmente peligrosa para los cristianos, debido a la celosa adoración al emperador. Hermano. Y eso es duro cuando hay alguien que endiosa a un hombre y se quiere obligar que todos se endiosen a ese hombre. Se torna difícil, recordarán ustedes la vida de Daniel en su época y en su tiempo, ¿no es verdad? La adoración a Nabucodonosor, hermano. Eso que ocurría acá, miren ustedes, en este siglo, y cuántas personas y en cuántos países hay gente que quieren obligar a adorar a los hombres, ¿no? Jesucristo, la cabeza de la iglesia, era consciente de lo que su cuerpo estaba sufriendo y a él le importaba, hermano, ese hecho. Si los creyentes sufrían por el hecho de no recibir un bono por no ser del color del partido, si los creyentes sufren por ser cristianos y no de otra religión, no reciben ayuda de beneficios, como hemos visto en varias partes, en muchos lugares, ¿no es verdad? Los clubes de madre que se formaban antes y llegaba por medio de la iglesia universal, bueno, no universal, pero de la iglesia madre, por no mencionar nombres, y no recibían porque simplemente ya eran cristianos. Y esto es interesante porque esa era la situación de los creyentes ahí en Pérgamo. Pero retiene mi nombre. Esta palabra en griego transmite la idea de un agarre contundente o una aberración. Ellos se aferraban al nombre del Señor a pesar de las pruebas. Y esto es lindo, hermano, ver creyentes que pasan dificultades por un lado y por otro y permanecen fiel, hermano. No, hermano, como cuando uno es hincha de un equipo, ¿no es verdad? Y cuando está ganando, muchas somos hinchas y le aplaudimos. Y cuando ya pierde y pierde y pierde o va al descenso, ya dejamos de ser hincha de ese equipo. Hermano, en el cristianismo no podemos jugar así. El cristianismo es hasta la muerte, que dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, y eso no está condicionado a nuestra condición, a nuestras necesidades o a las circunstancias, hermano.
Y estos creyentes entendieron exactamente eso, hermano, de seguir al Señor y servir al Señor a pesar de lo que podía suceder con sus vidas. El Señor los elogia por aferrarse fuertemente durante los días de gran persecución, hermano. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Había una persecución, era difícil, pero ellos se mantenían firmes. Estimados hermanos, quiero animarles de seguir adelante. Yo no sé cuál es la situación y en qué situación y circunstancia está usted, pero quiero animarle de verdad, de permanecer y de seguir anunciando este mensaje. Y de repente, en diferentes situaciones, en cada país y en cada lugar que nos encontramos, hay dificultades. Una mamá me decía el domingo, pastor, yo no puedo, no tengo tiempo, yo trabajo todo el día, llego a las 10 de la noche a mi casa. Yo decía, cuide de sus hijos, anime a sus hijos, enseñe a sus hijos. Y me dice, pastor, pero yo no tengo tiempo. ¿Qué hace los domingos? Me oyen de mi mamá. ¿Qué hace los domingos? Tengo que lavar la ropa. Y todos estaban ocupados, ¿verdad? Y eso se entiende muchas veces, pero imagina así en persecución, donde no era lavada de ropa ni eran de la mamá, sino era ¿qué? Era las autoridades en contra del evangelio. Hermano, esto nos debe ayudar y enseñar a nosotros, hermano, a ser fieles y permanecer a pesar de las dificultades que estemos atravesando, hermano. Aparte de lo que se afirma aquí, no se sabe nada con certeza de Antipas, pero hay una leyenda que Antipas fue encerrado dentro de un un toro de bronce, perdón, que fue ardiendo, tan caliente que se cocinó hasta la muerte en su interior. Era más o menos igual que el dios Moloch que tenemos en el Antiguo Testamento. Dice que Moloch era un toro de fierro que se lo calentaba y era hueco por el estómago y ahí lo metían el sacrificio y los Manasés permitía que sus hijos se han metido ahí a ese toro caliente. Ahora, esto dice acá esa leyenda que también sucedía en Pérgamo, miles de años después. O sea, como le digo, la idolatría en el mundo se va repitiendo de generación en generación. Nosotros tenemos la verdad del Evangelio y tenemos que transmitirlo de tal manera que de generación en generación también podamos tener creyentes que permanecen, que llevan adelante el testimonio, la palabra del Señor, hermano. Ya que se menciona aquí como habiendo sido martirizado, puede ser que él fue el único que murió en esa persecución, hermano. Puede ser que era el único que tuvo que sufrir así, hermano. Entonces, pero aún eso no desanimó a los creyentes. Según este versículo 13 dice, Pérgamo era el lugar donde mora, o sea, tiene su trono, dice la versión de 1909, Satanás. Y es interesante, ¿no? Dice, Antipas, el testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermano, y esto es interesante cuando la palabra afirma eso, ¿no? Donde mora, donde vive Satanás, era su habitación, era su casa, esa ciudad, hermano. Esto puede ser una referencia a un gran altar del dios Zeus, el dios supremo del panteón o de los dioses griegos, hermano, Zeus. Y podemos ver en algunas películas antiguas también, ¿es verdad? Los luchadores, los gladiadores que veíamos nosotros en esos tiempos, se mencionaba el Zeus. Esto también puede ser una referencia al primer templo construido en el 29 a.C. en dedicación a la adoración del César. También puede ser ese el trono de Satanás. Si no es el dios Zeus, el dios del vino, del alcohol, donde la embriaguez y después de estar embriagado, obviamente vienen las orgías y todo lo demás, hermano, la sexualidad, pero puede ser también la adoración del César, que era dedicado a un hombre, a un ser humano, viviente, hermano. Puede ser que por eso sea la mención donde mora Satanás, hermano.
porque pucha, los emperadores pues tenían, hermano, y cada autoridad, por último, ¿no es verdad? Los gobiernos en este mundo hoy, eh, donde no hay corrupción y donde no se conoce el relajo de vida, ¿verdad? Y los pedofilios, acusados de pedofilia, de infanticidio y de tener hijos con ellos y con ellos. Pucha, es terrible eso y sucede hasta en la Casa Blanca, ustedes saben. Entonces, eso es fuerte y era fuerte en ese tiempo, hermano. Y por eso puede ser que como se le hizo ese templo, ese altar al emperador, puede ser que por eso también se hace la mención del trono de Satanás. Ahora, versículo 14 y 15 dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Eran fieles y permanecían fieles, pero había un problema. Tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Miren ustedes qué descripción de esta obra de este profeta perverso. La reprensión. Cristo tuvo algunas cosas en contra de ellos. Y esto es interesante, hermano, ¿no es verdad? Cuando nosotros vemos el error de nuestros hijos, lo buscamos, lo alabamos, pero también le corregimos, ¿no es verdad? Que tienes ahí, dice, a los que retienen la doctrina de Balaam. Y ojo, es interesante, hermano, retener quiere decir guardar. Retener quiere decir tenerlo allá. Entonces, la doctrina de Balaam. ¿Qué es una doctrina? Es una enseñanza. ¿Y a qué estaba enseñando Balaam? Entonces, siempre nos lleva un recuerdo de verdad y a los niños se les ha hecho estas figuras y para mostrarles y enseñarles acerca del profeta, ¿no es verdad? Cuando lo hizo hablar a su burro, o más bien su burro lo hizo hablar a él, ¿no? No sé cuál fue el que le enseñó a hablar qué, pero la cuestión que este profeta en el Antiguo Testamento, en Números, nos comenta la historia, ¿no es verdad? De que le pagaron para que vaya a maldecir a Israel. Y él tomó el dinero y estaba yendo a maldecir a Israel y cuando a medio camino eh, el burro no quiere pasar, no quiere caminar y él le está pegando al burro y maltratándole y por fin el burro no era tan burro como el que lo estaba pegando, ¿no es verdad? Entonces esto es interesante porque cuántas lecciones muchas veces nosotros podemos sacar y aprender de que los animales tienen una intuición mejor que la nuestra y tienen una asimilación de la enseñanza mejor que la nuestra y esto nos debe enseñar de que no seamos tan animales, ¿no? Nosotros que reaccionemos positivamente a la enseñanza pronto y podamos nosotros, hermanos, ser más reactivos y de manera positiva al mensaje, a la lección que recibimos, hermano. Esta es una referencia a la historia del profeta Balaam, quien Balac, rey de Moab, contrató para maldecir a Israel. Dios no permitió que Balaam maldijese a Israel, solo podía bendecir a la nación. Y eso tenemos en Números 22 al 24 de esta historia, hermano. Y esto es interesante, ¿no es verdad? Él quiso pronunciar una maldición, pero lo que pronunció fue una bendición. Y Dios le dijo, vas a bendecirlo. Igual cobró la plata, pero no la devolvió, a pesar que no cumplió, no estuvieron conformes, pero ahí les indujo y les dio qué podían hacer para destruir a los judíos. ¿Saben quiénes eran los moabitas? Los moabitas eran los hijos del incesto de Lot, ¿verdad? Con sus hijas. Bueno, y ahí están los moabitas, y era un pueblo maldito, en otras palabras. Por eso era que los judíos nunca tenían que juntarse con los moabitas. Vemos en la historia también de Ruth, que era moabita, ¿no es verdad? Pero Dios permitió y guió esa situación, pero en su realidad y en su esencia, bueno, no tenían que juntarse. Y le hicieron esta trampa guiados por este profeta Balaam, que cómo iban y era en los matrimonios mixtos allá, en la bebida, la fiesta, el alcohol, su idolatría y todo eso lo percibieron y como consecuencia de eso Dios se molestó con ellos y los maldijo Dios más bien, ya no fue Balaam. Tristemente el profeta eventualmente tuvo éxito en causar el juicio de Dios sobre Israel, enseñando a los moabitas
hacerse amigos de Israel e invitando a sus fiestas, idólatras y adúlteras, hermano. Y esto es interesante cómo ellos guiaron esta situación. ¿Para qué? Para que sea destruido Israel. Y Dios le colmó la ira de Dios y los castigó, hermano. Su plan funcionó y Dios sí juzgó a Israel, hermano. Finalmente Balaam fue contado entre los muertos por Israel. Según Judas 11, vamos a leer Judas 11, 1:11, no tiene más que un capítulo Judas. Judas, vamos a leer Judas, versículo 11, mire lo que dice. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hermano, le decía yo, si no estamos enseñando la verdad, de repente no la estamos asimilando la verdad y de repente nosotros nos convertimos en falsos profetas y falsos maestros, hermano. Y hay que tener cuidado, por eso le decía yo anoche, me chocó, me golpeó y me hizo pensar, ¿qué estoy enseñando? Hay gente detrás de mí que van para adelante para enseñar la palabra y ahí cabe muchas veces, hermano, nosotros pensar, ¿estamos diciendo la verdad? ¿Estamos haciendo la verdad? ¿Estamos comunicando la verdad, la verdadera palabra, hermano? ¿O nos estamos inventando y estamos usando la palabra para apoyar nuestros conceptos y nuestras ideas, hermano? Este profeta logró engañar a Israel o a inducir que Israel se ha engañado. Por fin, él está contado entre los muertos, hermano. No está contado como una persona de bien. Versículo 14. ¿Por qué era malo Balaam y qué hizo que fuese tan errado? Vamos a ver esto, hermano. ¿Por qué era malo? Balaam, del hebreo dice Bal y Am, que significa no gente o extranjero. Enseñó a Balac, cuyo nombre significa destructor, a usar la idolatría y la impureza sexual como un arma para conquistar a los hombres de Israel. Este pecado de adulterio espiritual en Israel fue el primero en una larga procesión de inmoralidad espiritual. Fue ahí cuando Israel comenzó a mezclarse con otras naciones, hermano. Y esto fue terrible, hermano, porque va en decadencia. La vida moral, hermano, destruye la vida espiritual. Y la inmoralidad sexual, Pablo diría que está hecho contra nuestro propio cuerpo, ¿no es verdad? Contra su propio cuerpo peca. Y eso hay que tener cuidado porque cuántos líderes, pastores, misioneros están fracasando por ese hecho, hermano. Y el mensaje queda vacío y queda al agua por más. Hay que tomar cuidado, hermano, nosotros. Todos somos tentados de una u otra manera y tenemos la misma opción del joven, nosotros los mayores, los adultos. Hay que tener cuidado porque eso destruyó a Israel y puede destruir nuestra vida, nuestro hogar y también la iglesia en nuestro tiempo, hermano. Es terrible, es un pecado duro que Dios lo juzga, hermano. La codicia de Balaam lo llevó a pecar contra Dios e Israel. Aunque no podía maldecir a Israel, provocó la ira de Dios sobre Israel al enseñar a Moab cómo atraer y seducir a Israel, hermano. Y esto es interesante, la perversión, hermano. Y hay gente que son peritos para engañar, son peritos, hermano, para dar un mensaje contrario a la verdad. Y la mentira es más fácil creer, la verdad. Segunda de Pedro 2, 14 y 15. Tienen el corazón, dice, habituado a la codicia. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hermano, muchas veces nosotros, y esto es triste ver de repente, no es verdad, gente, cristianos, creyentes que se han desviado tras el dinero, o inclusive iglesias que se han construido con plata de narcotráfico o de un mal negocio fraudulento y meterlo allá, ¿verdad? Y esto es lo que nos está haciendo reflexionar esta iglesia de Pérgamo. El mundo metido a la iglesia,
el paganismo metido en la iglesia. Hermano, la obra se sostiene con ofrendas, hermanos, de creyentes, de hermanos que quieren compartir, hermano, con la obra del Señor, pero no con esas beneficencias que muchas veces llegan y son dineros mal habidos. ¿Y cuántos líderes han sido, hermano, denunciados y enjuiciados muchas veces, ¿no? ¿Verdad? Incluso hoy en día hay aquellos que siguen el error de Balaán. Dice 1 Timoteo 6:3, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 6, dice 1 Timoteo 3:6. 6:3, perdón. 1 Timoteo 6, 3 al 6 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delire acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Escucha, el consejo de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer Segunda de Pedro 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, hermano, es terrible de repente errar el camino y traer destrucción a la obra, a la familia, hermano. Conducen a los creyentes débiles a abusar de la gracia de Dios y a ser inmorales, hermano. Y esto es interesante cuando no se mira la maldad y el pecado y el error y no se reconoce y el mundo va introduciéndose en la familia, en la vida. Y hermano, hay que tener el debido cuidado, ¿no es verdad? Cuando la palabra del Señor dice que debemos tener cuidado cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo en 2 Timoteo 3, ¿no es verdad? Que persista en lo que ha aprendido. Y antes en el versículo 1 hasta el versículo 5 explica las cosas que se habían introducido, las cosas que piensa una gente perversa, y persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién y que desde la niñez has sabido. Hermano, cuán importante es esto, porque nosotros que conocemos la verdad debemos persistir en eso y comunicar este mensaje a los niños. Abusan de su autoridad espiritual, hermano. Hay quienes dicen, bueno, el Señor me ha dicho, el Señor me ha mostrado y el Señor me habló y que tú tienes que dar y que darme aquello. Y esto se llaman, ¿no es verdad? Los apóstoles. Usan el cristianismo como un medio de hacer dinero, hermano. Y hay gente que han usado la fe cristiana y han formado ONG o inclusive las fundaciones hoy famosas en varios países, las fundaciones, y captan recursos a nombre del Evangelio y después se terminan desviando el dinero. Interesantemente eran estas mismas cosas las que el Concilio de Jerusalén suplicó a los creyentes gentiles evitar, hermano. Y esto fue interesante en el capítulo 15 del libro de Hechos, cuando Pablo viene, hermano, con Bernabé para exponer el Evangelio a los discípulos en Jerusalén. Y de esto se advertía precisamente, hermano, de no abusar de la gracia del Señor. Versículo 15, dice Apocalipsis 2:15, Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. El Señor acusó a los creyentes en Pérgamo de tener aquellos en su iglesia que practicaban y retenían la doctrina de los nicolaitas.
Hemos mencionado el pecado de los nicolaitas anteriormente en este estudio de Apocalipsis, pero tenía gran parte que ver, ya sea con el desarrollo de una jerarquía no bíblica en la iglesia o la inmoralidad sexual entre los creyentes. Bueno, y más o menos era la idea, otra vez, la inmoralidad y la práctica de esas cosas. Y esto es interesante porque la iglesia ahí, en lo que era Grecia, hermano, era fuerte este asunto del negocio sexual. Y lo es también hoy en día en nuestras ciudades grandes, ¿no es verdad? También es lo mismo, la sexualidad, el alcohol, la droga, hermano, es que es algo mundial. En varios países ahorita con la llamada globalización y estamos aceptando leyes, ¿verdad?, contrarias a la palabra de Dios. Y esto, hermano, nos debe hacer reflexionar a nosotros como creyentes en este tiempo. En este pasaje, el pecado de los nicolaitas está estrictamente relacionado con el pecado de Balaán, hermano. Y iban juntos, la plata y el sexo van juntos. A pesar de que la iglesia en Éfeso había rechazado este pecado, la iglesia en Pérgamo tristemente lo abrazó fuertemente. Y esto sucede, ¿no? Si no se practica en esa iglesia, en la otra es posible hacerlo. Versículo 16, por tanto, arrepiéntete. Ellos necesitaban tener un cambio de mente en relación a la falsa doctrina que los estaba guiando al pecado, hermano. Y es bueno reaccionar, relacionar lo que tenemos y de repente tenemos que tomar decisiones, hermano, y un cambio de mente. Pues si no vendré a ti pronto. Esto era un asunto urgente, hermano, que necesitaba acabar. Y cuando hay cosas que no están bien dentro de la iglesia, no hay que tolerarlo, hermano. Hay que limpiarlo y hay que sacarlo, cueste lo que cueste, hermano. Y pelearé, dice, contra ellos. Si ellos no tienen un cambio de mente, Cristo vendría y haría guerra contra los seguidores de los caminos de Balaán y de los nicolaitas. Hermano, ¿cuántas veces hemos visto que Dios interviene, hermano? Y cuando Dios interviene, muchas veces, hermano, tiene que llevárselo. Si el creyente, la pena del pecado es, o sea, la paga del pecado es muerte, hermano. Por lo cual hay muchos debilitados y muchos duermen. Entonces, tenemos que reaccionar nosotros ante viendo las prácticas de nuestra iglesia y de repente que el consentir cosas que de un hermano con otra hermana o de un joven y una señorita y conviven y así es, hermano, porque el nuevo mundo, porque la nueva sociedad, porque la nueva mentalidad pueden vivir y juntar un tiempo y si no se llevan bien, sepárense. Hermano, la sexualidad Dios la trató con tanta seriedad, por eso fue que le hizo una sola mujer a Adán y no le dijo, bueno, para que te escojas a ver cuál te gusta más. No, esta es tuya y listo, y se llama Eva. ¿No? Hermano, de todos esos principios nosotros muchas veces lo hemos violentado y los hemos sacado, hermano. Y hoy en día tenemos varias situaciones así, hermano, y hay que tener cuidado. Dice, con la espada de mi boca demuestra que Jesucristo no necesitaba armar armas de metal. Él podía hablar y el juicio caería. Solo con la palabra. Lo que Dios dijo, eso fue. Y si la palabra nos dice que eso está mal, está mal. Hermano, Dios no necesita una espada de las que nosotros conocemos, solo con su voz. Estos creyentes no estaban corrigiendo a aquellos en el cuerpo que estaban sosteniendo esa falsa doctrina. Deberían haber realizado la disciplina de la iglesia, pero no lo hicieron, hermano. Y esto es interesante porque es el hijo del anciano, es la hija del pastor, es el hijo del hermano que da más diezmo, más ofrenda, y lo dejamos pasar. Hermano, la Biblia nos exhorta a nosotros los líderes a actuar con amor, pero con rigidez. Pablo proactivamente disciplinó a aquellos que continuaban sosteniendo falsas doctrinas o prácticas pecaminosas, y eso lo leemos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, el que estaba conviviendo con su madrastra, ¿no es verdad? Himeneo y Fileto, que está en 1 Timoteo 1, 19 y 20. Hermano, Dios los trató de tal modo
hermano, que nosotros tenemos que también tener el celo del Señor y no lo hacemos por destruir una vida. La disciplina en la iglesia, hermano, nunca es un castigo, es para edificación, es para darle dirección y corregir el pecado, hermano. Y no es como nosotros muchas veces, ay, lo va a disciplinar, qué malo el pastor. Declaraciones finales, hermano, terminamos esta tarde. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hay que prestar atención, hermano. El que tiene oído, oiga, esto no es una sugerencia, sino más bien una orden fuerte en el griego. Escucha al Espíritu, presta atención cuidadosa a lo que Él dice. Y eso tenemos que hacer nosotros, hermanos, como creyentes. Al que venciere, hermano, nosotros los creyentes somos más que vencedores, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice Primera de Juan 5:4, vamos a leer Primera de Juan capítulo 5, versículo 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y tú y yo como creyente, como cristiano, hemos vencido al mundo, hermano. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el hecho de Cristo en la cruz del Calvario. Él murió por tu pecado y por mi pecado. Pagó mi maldad. Él se hizo maldito para que yo sea hecho justicia. Y yo creo ese mensaje. Y ese mensaje me cambia y me transforma. Y hace que yo acepte esta palabra y la tome en serio esa palabra. Y eso, el que tiene oído, oiga, mi hermano. El que tiene oído, hermano, oiga. Daré a comer del maná escondido. Estos creyentes eran pobres y los pobres a menudo tienen hambre. Esto fue una motivación que aquellos nunca sufrirían hambre en la eternidad, hermano. Pueden haber crisis y situaciones, hermanos, aquí en el mundo, pero el Señor nos sostiene, pero el Señor nos sustenta cada día y cada momento, hermano. Dios provee nuestras necesidades y un día estaremos en su presencia, hermano, y tendremos abundancia de pan. Es posible que los creyentes de la iglesia en Pérgamo no podían tener derecho como ciudadanos, pero Jesús les aseguró de ser ciudadanos con pleno derecho en la eternidad, hermano. Y esto es lindo, hermano. Tú eres un ciudadano del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Cristo es nuestro Padre, el dueño del oro y de la plata. Allá no habrá más llanto, más tristeza, ni más dolor. Y estaremos con Él. Y esa es nuestra motivación, hermano. Por eso debemos tomar en serio la palabra del Señor. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y daré una piedra blanca. Una piedra blanca hablaba de la ciudadanía, hermano. Esto significa que podía votar en el mundo griego cuando alguien servía como miembro del jurado, él o ella tenía permiso de emitir juicio con una piedra. En los pleitos, en Hechos, por ejemplo, 26:10 dice, yo di mi voto. Y dice, eso es dar mi piedra. Cepos, como un ciudadano que se permitía juzgar, hermano. Eso dijo Pablo. Yo doy mi voto, yo doy mi piedra, aquí está. Esto significa que yo estoy de acuerdo. Y qué lindo, hermano, es que él estaba seguro, Pablo. Y ojalá que nosotros estemos seguros de quién hemos creído, hermano, y que esa piedra nos sostenga. Además, esta cultura proporcionaba un tesera que servía como una ficha de admisión para algún entretenimiento, fiesta. Esta piedrecita blanca podría referirse a una piedra de admisión a la gran fiesta de la boda del Cordero que dice Apocalipsis 19:7, hermano. Hermano, es lindo, imagínense llegar a una fiesta y tener el pase de ingreso, hermano, para disfrutar de lo que hay allá, de la comunión y todo eso. Y qué lindo, hermano, es que dice, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, hermano, tenemos esa piedrecita porque tenemos el Espíritu Santo que nos va a introducir a la presencia misma de Dios y que es nuestra carta de entrada, hermano, allá. Qué lindo es esto, pensar, mi hermano, de que nosotros estamos invitados a la fiesta de las bodas del Cordero, hermano, y lo tenemos el derecho, hermano. Y en la piedra escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esto quiere decir que aunque pueda vivir como un extraño en la oscuridad aquí en la tierra, como un vencedor, nunca estará sin
nombre o sin identificación ante nuestro Señor. Y el Señor nos conoce, hermano. El mundo no nos conoce, el mundo no nos rechaza, pero Cristo nos conoce y sabe quiénes somos y realmente qué hacemos, hermano. Y quiero terminar diciéndole, mis hermanos queridos, esta advertencia a esta iglesia de Pérgamo, que había permitido práctica, que había permitido, Señor, que el mundo se meta dentro de las actividades de la iglesia, hermano, nos enseña que nosotros como maestros, como líderes, como creyentes maduros, hermano, tengamos cuidado de las prácticas y de las cosas que estamos permitiendo. Nos enseña también, hermano, que el pecado de Balaán, hermano, muchas veces se introduce en nuestra vida por la ambición del dinero y querer más y querer más. Y de repente entra el engaño y con mentiras obtenemos riquezas y cosas, mi hermano, evadiendo impuestos y todo eso. Tener cuidado, mi hermano, porque son prácticas anticristianas, hermano. Nosotros muchas veces tenemos la doctrina de los nicolaitas también allá, hermano, el sexo libre y no importa, hermano, es la iglesia del amor y la iglesia, hermano, un hombre y una mujer, dice la Biblia, y no más. Restaure nuestro hogar, restaure nuestra comunión matrimonial y eso lo hacemos en el Señor, hermano. Y si algo de eso está pasando en su vida, hermano, reflexione, piense. Anímese con la palabra en esta tarde, hermano. Hay una linda promesa, una piedrecita blanca, una invitación a una gran fiesta. Y un día disfrutaremos en la presencia de nuestro Señor. Pero hermano, también al andar hoy con el Señor, podemos disfrutar y podemos gozar de tantos privilegios en esta vida. Que Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Que Dios guíe sus vidas. Gracias. Muy bien, hermano. Muchísimas gracias, hermano Ignacio. Muchas gracias por la enseñanza, hermano, de hoy. Nuevamente hemos terminado entonces lo que es la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Y gracias por su enseñanza, hermano. Amén. A cada uno de ustedes también quiero agradecer. Sé que en algunas circunstancias no es fácil ser fieles a este estudio y estar ¿no? Cada vez que lo tenemos. Sé que requiere bastante esfuerzo para muchos de ustedes y reconocemos eso y bueno, pues damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él hace posible que podamos estar aquí y aprovechar pues enseñanzas como esta, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a entrar en lo que es el examen. Ja, ja, ja. ¿Listos todos con el examen? Está bien tener una enseñanza buena, pero la cosa es el que tiene oído que oiga lo que dice. Entonces, vamos a ir hacia el examen de hoy. Vamos a ver si puedo levantar esto. Cada vez me cuesta, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo posible. A ver, ¿dónde está? Estoy tratando aquí de levantar esto. Tal vez debí tenerlo todo listo, pero hermano, el hermano estaba enseñando con tanta intensidad que pues no me dejaba hacer otra cosa sino que escuchar. A ver, vamos a ver un momentito. Vamos aquí. Vamos, momento, perdón, hermanos. Vamos a levantar esto. Aquí. Muy bien. Ok, pueden ir entonces ingresando. Voy a compartir el link al grupo y por favor, si alguien me hace la mano de poner en el grupo del Zoom, por favor, y para que podamos ya ir empezando. Para los que necesitan código, el código es 22 12 34. 22 12 34. Y ahí va entonces el código para ir ingresando a lo que va a ser el examen de hoy.
Mientras van. Ok. Excelente. Ahí va. Ok. Muy bien. Ya veo que hay 3 participantes. Qué bueno, van entrando. Ya van entrando. Y pueden ir ingresando todos ustedes. Y para que empecemos, vamos a hacerlo nuevamente pregunta por pregunta, porque creo que es un poco más rápido de esa manera, si no tardamos demasiado. Entonces, vayan ingresando, hermanos, desde sus celulares, desde su computadora. No sé cuál les parece mejor, pero ahí ya entonces pueden ir ingresando ahí. Vamos a poner esto en grande para todos. Muy bien. Ok. Que entren. ¿Cuántos estamos en el chat hoy día? A ver, vamos a ver. Son 20 participantes. Ok, entonces cuando tengamos más o menos un número, son 13 los que han entrado hasta ahora. Pueden ir entrando, hermanos. 16, ya vamos 16. Que tengamos unos 2 más. Vamos con 18, a ver si llegamos a 18. Muy bien. 17, 18, perfecto. Ok, vamos a entonces iniciar el examen de hoy, ¿les parece? Ok, vamos entonces. Ay, se nos fue el hermano Ignacio. Ok, nuevamente, vamos entonces empezando. ¿Listos? Y ya. Ok. Llegó la hora de la prueba. Muy bien. 3, 2, 1. ¿De qué iglesia trata Apocalipsis 2, 8 al 11? Ok, tiempo. Vamos a las respuestas. Ok. Algunos de ustedes no pudieron responder, parece. ¿De qué iglesia trata? Es de Esmirna. Muy bien, 12 de ustedes contestaron correctamente. No es la Odisea, no hemos hablado todavía de la Odisea. Una pauta, la Odisea es la última iglesia de las 7, ¿ok? Entonces, eso lo pueden tener presente. Voy a hacer esta pregunta nuevamente y pueden acordarse de aquello. Bien, vamos a la siguiente. ¿De qué iglesia trata Apocalipsis 2, 12 a 17? Tiempo. Ok, muy bien. 18 de ustedes contestaron correctamente. La iglesia de Pérgamo, no es Esmirna ni Filadelfia. Filadelfia todavía toca y obviamente no es Santa Cruz. Santa Cruz y León era para los que se conectan de Santa Cruz y León para reírse un poco. Bien, vamos a la siguiente. La iglesia de Pérgamo es la iglesia ¿qué? La iglesia ¿qué?
Tiempo. Tiempo. Vamos a la respuesta. Ok. La iglesia comprometida, la iglesia sin amor es la iglesia de Éfeso. La iglesia pobre era la iglesia de Esmirna. Ok. Vamos a la siguiente. Esta era una ciudad especialmente peligrosa para los cristianos debido a la celosa adoración al emperador. ¿Falso o verdadero? Ok, tiempo. Vamos a la respuesta. Muy bien, 18 de ustedes respondieron correctamente. Verdadero. Era muy peligroso esta ciudad para los cristianos. ¿Quién es? Habló el hermano Ignacio de él. Dijo que no sabía quién enseñó a quién. Muy bien, tiempo. Ok. Balaam, exactamente, correcto, Balaam. No es el buen samaritano y peor Aslepio. Es este Balaam, el famoso que se peleó con el burro, ¿verdad? Y el burro le dijo, oiga, razona, piensa un poco, ¿acaso te he servido mal en el pasado? Vamos al siguiente. ¿Cuál fue el error de Balaam? Tiempo. Muy bien. 14 de ustedes contestaron correctamente. Por codicia hizo que Israel cayera en idolatría. Correcto. El error de Balaam no fue... Aunque sí se peleó con el burro, no fue el error en sí, que cuando se menciona el error de Balaam, ¿no? Y en sí específicamente no era que enseñó herejía, más bien enseñó la verdad en cierto sentido, pero al enemigo, para que el enemigo aproveche para hacer caer a Israel, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente. A pesar de que la iglesia en Pérgamo había rechazado el error de Balaam, la iglesia en Éfeso tristemente lo abrazó fuertemente. Tiempo, vamos a la respuesta.
estaba dividido, como que estaba más difícil. Esta pregunta es falso. La respuesta correcta es que a pesar de que la iglesia en Éfeso había rechazado el error de Balaam, la iglesia en Pérgamo tristemente lo abrazó fuertemente. El problema fue la iglesia en Pérgamo lo abrazó el error de Balaam, ¿verdad? Vamos al siguiente. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? El hermano Ignacio habló de esto y aclaró. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? No según el diccionario de hoy, sino bíblicamente hablando. Tiempo. Muy bien. Correcto, cambiar de mente. Es un cambio de mente. El arrepentimiento bíblico no es abandonar por completo el pecado y seguir a Dios. Lastimosamente nos han enseñado eso en el pasado, pero el arrepentimiento bíblico, cuando vemos esa palabra arrepentimiento en la Biblia, es la palabra metanoia y significa cambiar de mente. Ahora, la Biblia siempre va a decir acerca de qué tenían que cambiar de mente. En este caso era específicamente acerca de abrazar el error de Balaam, ¿verdad? Tenían que arrepentirse, cambiar de mentalidad acerca de aquello, ¿bien? Entonces, cambio de mente. El arrepentimiento es bíblico, es cambio de mente. Bien, vamos al siguiente. Si no hacían caso, Cristo vendría y haría guerra contra los seguidores de los caminos de Balaam y de los Nicolaitas. Me encanta cómo algunos responden, pero en el último instante. Ok. eh, si no hacían caso, Cristo vendría y haría guerra. Correcto, verdadero, ok, verdadero. Haría contra los seguidores de los caminos de Balaam, vendría. Y entonces, por eso era necesario que ellos ejerzan disciplina en la iglesia para que no venga el juicio de Dios, ¿verdad? Y que es más severo. Por eso es que tenemos disciplina en la iglesia, para restaurar al hermano, hermana. Estos creyentes no estaban corrigiendo a aquellos en el cuerpo que estaban sosteniendo una falsa doctrina. Deberían haber realizado qué de la iglesia, pero no lo hicieron. Deberían haber hecho qué, que no hicieron. Ok, tiempo. Vamos a ver aquí. Disciplina, exactamente, correcto. Y todos respondieron correctamente. Exactamente. En amor, obviamente, pero con firmeza, ¿verdad? Aunque puedas vivir como un extraño en la oscuridad aquí en la tierra, como un vencedor, nunca estarás sin nombre o sin identificación ante nuestro Señor. Bien.
Perfecto. Entonces la respuesta correcta es verdadero, ¿verdad? Verdadero. Vamos al siguiente. 3, 2, 1. ¿En qué iglesia preferirías estar? ¿En la de Éfeso, Esmirna o Pérgamo? Esta es una pregunta que no es solamente de preferencia. Muy bien. Vamos a la siguiente. Bueno, antes de ir a la siguiente, hablemos un poco acerca de esto. ¿Cuál de estas tres iglesias no tiene ninguna reprensión de parte del Señor Jesucristo, sino más bien todo positivo? Hay una de estas tres. Y no es la iglesia de Éfeso, estaban ortodoxos todavía, bien, doctrinalmente sanos, pero habían abandonado su amor, su primer amor, ¿ok? Entonces, tal vez doctrina, verdad enseñada, pero fría, ¿ok? La iglesia de Pérgamo habían abrazado el error de Balaam y de los Nicolaitas. Pero la iglesia de Esmirna, aunque era pobre, dice el Señor Jesucristo que en realidad era rico. Iban a pasar tribulación, iban a pasar cosas difíciles, ¿ok? Pero todo lo que ellos reciben de parte del Señor Jesucristo eran elogios. Vamos a ver una iglesia más de esta categoría, la iglesia de Filadelfia, más adelante. Muy bien, vamos al siguiente. Si hay otra pregunta, no, ya no hay más. Entonces ahí terminamos el examen de hoy. Ahí, y bueno, concluimos todo lo que teníamos preparado para ustedes para el día de hoy. Pero antes de irnos, quisiera hay unos saludos para el hermano Ignacio, más que todo. Dice Víctor, amén. Gracias, hermano. Gloria sea Dios nuestro Salvador. La hermana Charito, excelente exposición, hermano Ignacio. Dios le siga bendiciendo. Saray Gómez dice, gracias, hermano Ignacio. El Señor lo bendiga. Joe Aguilar dice, Pastor Ignacio, gracias por su enseñanza. Me edificó. Jesús Guevara, el hermano Jesús Guevara dice, bendiciones, gran abrazo desde Venezuela. Hermana Susana Rubio dice, gracias, hermano Ignacio, por el estudio de hoy. Dios lo bendiga. Amén. Hermano Jesús Guevara, nuevamente, gracias, hermano, por su enseñanza de hoy. Hermano Saúl Arriaga dice, Dios le bendiga, hermano Ignacio, por la enseñanza. Saludos. Hermana Ruth Gómez, gracias, hermanos. Bendiciones. Hermano Eric, un abrazo desde Los Negros. Dios lo bendiga. Hermano Eric, un abrazo, hermano. Un gusto de verlo, hermano. Muy bien. Ahí dejamos entonces, hermanos. Terminamos para el día de hoy. Muchísimas gracias, hermanos, por su participación. Nuevamente, hermano Ignacio, agradecemos, hermano, el tiempo, su enseñanza, como el Señor, cómo usted se haya dejado enseñar, o sea, usar por el Señor como siervo suyo, y pues agradecemos, hermano, realmente. Gracias, hermanos, nuevamente, y en la voluntad del Señor nos vemos el día jueves. Bien. Un minuto. Dios le bendiga. Buenas tardes. Hasta luego. Un minuto, hermano. Sí. Aló, no pude hoy participar de la votación porque aparecía una pantalla con todos los circulitos. Por favor, revisen a ver qué cosa varió. Y muy agradecido por la enseñanza de hoy. No se me imagina qué pasaría. Tal vez su conexión estaba mala. ¿Alguien más experimentó esa dificultad? Yo tampoco, hermano, yo tampoco pude terminar el estudio porque me salían las preguntas saltadas y me empecé por la cuarta. Después se le acabó el tiempo y yo ni siquiera la había abierto. Así que yo tampoco lo pude terminar.
Y a mí me aparecía en pantalla todos los circulitos con los dibujitos, más no me aparecían las preguntas ni podía contestar. Sí. Qué raro, qué raro. Se me hace de que es una conexión baja, pero no tengo idea, hermanas. ¿Qué me Van a dices tú ya? disculpar, pero han perdido. Si no han terminado el examen, ya sabe lo que dice el hermano Saúl, han perdido su salvación, hermanas. ¿Qué vamos a hacer? No, porque yo me voy a meter ahorita quiz a la aplicación y lo hago. Así que mi salvación Ah, ya. todavía está ahí. Pero ya Ah, sabe la perfecto. respuesta, Charito, eso no se vale. No crea. Yo soy honesta con eso. Ya te sabes todas las respuestas. Maravillosa exposición. Dios lo bendiga. Está bueno. Dios lo bendiga. Hermanas, van a Gracias por el disculpar, estudio. nuevamente, hermanas, van a disculpar, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero a veces No, por supuesto. No se tecnología preocupe, nos estamos acompaña. hermanos, más bien No. demasiado bien sale todo. Te lo decimos Hermanas, es para hermanos, que- el Señor les bendiga a todos. Nos vemos el día. Amén, amén y Dios amén. bendiga. Chao, chao a Gracias. todos. Chao, chao a todos. Gracias, mamá. Hasta luego.